espacio, ¿no? Y vamos a seguir hablando de las mujeres, porque este encuentro que hubo en Miraflores entre mujeres, porque además fue el encuentro de la presidenta con mujeres lideresas de distintos sectores políticos, económicos, sociales, culturales, académicos, científicos, y donde creo que las mujeres de este país tenemos mucho que decir. De hecho, vamos a conversar con nuestra querida amiga María Carolina Uzcategui, quien es ingeniera, fue presidenta de comercio, es empresaria y es una mujer que ha demostrado un liderazgo significativo, incluso en los peores momentos, cuando llevó palo. Bienvenida, María Carolina. Gracias por la invitación, Esther. Siempre es un placer compartir contigo y sobre todo para hablar de ese hermosísimo evento de ayer. Mira, comienza con por allí, porque ya lo calificaste. Ahora explícanos por qué lo consideras que fue un buen evento, que fue un hermoso evento. Mira, en primer lugar porque muchas de las que estábamos allí por el sector opositor pensábamos que jamás íbamos a poder entrar a ese espacio, ¿no? Y de hecho ahí estábamos, y estábamos no solamente en una condición de respeto, de reconocimiento y de valoración del trabajo que todas habíamos hecho. Todas, y cuando me refiero a todas, no me refiero nada más a las opositoras, sino también a las que han trabajado en el sector oficialista, que en los diferentes ámbitos. Fue un encuentro de mujeres políticas, mujeres de trabajo social, o sea, mujeres que le hemos dado al país, y eso es importante. La presidenta incluso lo señaló en varias ocasiones, en su intervención, en varias ocasiones dijo: es primera vez que me reúno con mujeres políticas y de diferentes tendencias políticas, por supuesto. Ahora, eso en primera instancia, ya el encuentro, la posibilidad de sentarse, de reconocerse, creo que es una de las cosas más importantes. Bueno, tanto como tú he venido participando en distintas instancias. Mira, toda instancia, toda organización, todo llamado a dialogar, a sentarse, a reconocerse, bueno, yo he sido la primera en la lista siempre. Y en todos los espacios creo que esa necesidad de reconocerse, o sea, que tú existes, yo existo, tú piensas así, yo pienso así, y eso no nos hace enemigas, no podemos seguir respirando y viviendo en el mismo país, y además aportando ambas. Eso es un paso importante, pero además de eso, ¿qué planteamientos surgieron? Bueno, mira, hubo por parte de cada sector 4 vocerías diferentes, pero además hubo un documento final que la presidenta firmó y suscribió en su totalidad, con planteamientos sobre todo en diferentes aspectos, en la revisión de reglamentos que han estado, incluso se habló de 20 años de la ley de violencia, de la ley contra la violencia, que cumplió 20 años y todavía no ha sido reglamentada, y eso es una responsabilidad del Ejecutivo que ha tenido 4 reformas ya. Sí, y sin embargo no se ha elaborado el reglamento, y como esas varias leyes, y de mi parte me tocó la responsabilidad de hablar sobre el tema económico, que es, digamos, un problema de primera línea para las mujeres, porque cuando no solamente hablábamos que somos el 50% de la población, sino que más del 50%, es más, yo creo que la presidenta me corrigió cuando dijo que eran el 62% de los hogares que tenían como principal proveedora a las mujeres. Y proveedora a las mujeres. A las mujeres. Entonces, cuando hablamos de la necesidad, yo les decía o arranqué mi intervención precisamente hablando de que no había paz sin bienestar, y no hay bienestar sin desarrollo económico, sin recuperación económica, y precisamente no podemos hablar de participación de mujeres en política, en trabajo social, en lo que sea, si no hablamos de brindarles las herramientas para que se puedan desarrollar de manera adecuada pero que además han sido justamente las mujeres venezolanas, las mujeres de los sectores populares, las más golpeadas por estos 10, 15 años
de medidas coercitivas, de bloqueo, de escasez, de dificultades con los servicios públicos. Es en las mujeres donde más se sienten los golpes, ¿no? Así es. Y que tenemos discriminación, porque incluso en temas, yo hablaba, por ejemplo, de la imperiosa necesidad de apalancamiento financiero para la recuperación de las empresas, sobre todo para hacerlas competitivas en los tiempos por venir, porque si van a venir, imagínate, que yo tenga, qué sé yo, una panadería y comience a fabricar pan de la manera que siempre lo he hecho, pero llega una empresa, una cadena extranjera con tecnología, con equipos, con capacidad para comprar materia prima y yo no la tengo, por supuesto yo me voy a ver en la necesidad de cerrar. Entonces hay una necesidad imperiosa de apalancamiento financiero para que las empresas nos recuperemos, y eso no es pedir dinero, no es que le estamos diciendo al gobierno regálame, sino permíteme acceder a medios a través de los cuales yo pueda pedir financiamiento y fortalecer mi empresa. Y sobrevivir en medio, porque tú bien lo has dicho, pues el tema es que mientras hay sectores que pueden tener un músculo para aguantar la pela, por decirlo así, para adquirir materia prima, para renovar tecnología, para incluso para vender a crédito y aguantar un lapso determinado, hay un importante sector la que no. Gran mayoría de las empresas venezolanas, que muchas de ellas están en manos de mujeres, no tienen la capacidad para aguantar una pela de ese tipo. Y hubo otras cosas, entonces, por ejemplo, el tema de la carga impositiva que tenemos las empresas, que supera el 60%, el tema de la recién aprobada ley que se aprobó el lunes de simplificación de trámites, gracias a Dios, con 12 artículos, pero que son 12 artículos muy genéricos, y que se creó una comisión presidida precisamente por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Yo le decía allí en mi intervención, mira, necesitamos que esa comisión, además de todas las personas que se dice allí en la aprobación de la ley que están incluidas, que también se tomen en cuenta mujeres y empresarios, para que aportemos a lo que es la verdadera simplificación de trámites. Fíjate que en esa ley hay que recordar que cuando hizo la propuesta la presidenta y se llevó al legislativo, ella indicaba que una primera revisión verificaba que no solamente había una cantidad de trámites innecesarios, ¿no?, sino que además la revisión o la simplificación de esos trámites iba a llevar un proceso largo. Hay que recordar que desde que llegó Hugo Chávez al poder se hicieron, si mi cuenta no está mal, 4 leyes de simplificación de trámite, 4, 2 de ellas por decreto. Y a mí me tocó en algún momento estar en un organismo público donde se comenzó, por ejemplo, el proceso de simplificación de trámite en el Ministerio del Trabajo, específicamente con la solvencia laboral, que tú sabes lo que significa ese proceso. Es un trauma. Eso es un trauma. Es un trauma porque la solvencia laboral implica todos los trámites, o sea, para que tú tengas la solvencia laboral debes estar al día con el Seguro Social, con el INSEE, con el Fondo de Ahorro de Vivienda, con... me imagino que ahora también con la ley de pensiones. Exactamente. Entonces, todos los trámites que implicaba, incluso algunos tenían lo que llaman muerte cruzada. Que necesitas el permiso del Instituto A, pero pero para eso debes tener el del B, pero el del B te pide el del A. Exactamente. Y tú dices, bueno, por cierto, una observación para los legisladores, la ley de minas que está en discusión todavía, no se ha terminado de aprobar, tiene una cantidad de trámites que contradicen el espíritu de la ley que se acaba de aprobar la semana pasada. Pero bueno, por eso es que es importante, o sea, yo incluso en conversaciones previas al evento de ayer, yo les decía, yo felicito y celebro que los legisladores se ocuparan de esto, pero ya va, ¿cuántos legisladores son empresarios y han tenido que registrar una empresa? No todos, y no todos lo han hecho como ciudadanos comunes, que tenemos que ir y hablar y preguntar y tal, y entonces es bueno escuchar a los que padecemos y
Y como te digo, a las mujeres se nos hace muy cuesta arriba inclusive todo esto, porque una de las cosas que yo le hablaba a ella es que emprender, por ejemplo, es complejo no solamente por el desconocimiento que tenemos muchos sobre temas financieros, temas contables y todo eso que son la principal causa del fallecimiento de la mayoría de las empresas en el muy corto plazo, sino también porque se nos hace carísimo, costosísimo, cuesta arriba registrar una empresa. Y aparte de eso, no tenemos, como en algún momento se tuvo, todo el apoyo, incluso del Estado, en políticas públicas, las mujeres, para tener hogares de cuidado diario, o sea, el apoyo que se requiere para poder salir y enfrentar lo que es el arranque de un negocio, un emprendimiento. Otro comentario al margen, cuando se estaba haciendo la consulta pública de la actual ley orgánica del trabajo, yo le comentaba a algunos de los diputados de ese momento, que además vienen de ser sindicalistas, como Osvaldo Vera, u otros diputados que participaron en ese proceso, que la ley debía reconocer la doble jornada. No solamente el trabajo doméstico como un trabajo que te permite, como hoy en día, que permite que una mujer que está dedicada al hogar se inscriba en el Seguro Social, cotice y pueda acceder a una pensión en el futuro, sino que quienes laboramos en la calle, por decirlo así, también en la casa, porque no queda otra, pues ese trabajo debe ser reconocido porque es un trabajo, no Tal es cual. El mantenimiento del hogar, la sustentación del hogar es un trabajo. No, Tanto así que dejándote- si no, quienes pueden, pues no le pagarían a otra persona para que lo hiciera. Esther, la economía del cuidado en el mundo, que es lo que se refiere a todo esto, no solamente el trabajo del hogar, sino incluso el cuidado de los hijos, de las personas mayores, etcétera, etcétera. La economía del cuidado se ha establecido, según estadísticas del Banco Mundial y de Naciones Unidas, representa el 20% del Producto Interno Bruto de la mayoría de los países. O sea, no estamos hablando de cualquier tontería, estamos hablando de parte importante del motor económico de cualquier país, porque cuando tú dices, no, es que ella se queda en la casa cuidando o atendiendo o tal, entonces tú, quien no se queda en la casa, tiene la libertad de hacer y producir otras cosas, pero porque tiene ese apoyo en el hogar. O incluso, como tú dices, quienes hacemos las dos cosas, porque más del 50% de los hogares venezolanos que está compuesto por mujeres que hacemos las dos cosas. O sea, hacemos el trabajo afuera y hacemos el trabajo en la casa. Entonces, es complejo y es importante, por más que se haya menospreciado en casi la historia de la humanidad. Ahora, quiero que nos comentes, María Carolina, sobre el documento que presentaron allá las mujeres a la presidenta. ¿Y ahora qué? Se reunieron, se encontraron, se reconocieron, hicieron un documento, ¿y ahora qué? Bueno, mira, se crearon 4 comisiones. Una de participación política, está la que como de seguimiento a los acuerdos, ¿no? No me acuerdo los nombres exactos, pero sé que hay una de participación política y en cada una de ellas debe haber un miembro de la oposición y una representante del oficialismo para hacerle seguimiento a que todo se lleve a cabo. En la parte económica y social me correspondió la tarea de ser quien represente al sector opositor. Junto con una diputada joven, muy agradable, muy simpática, de tu estado, Yaracuy, una muchacha bien agradable. Las dos somos responsables. Bueno, si tiene espíritu Girajara, prepárate. A las dos nos corresponde la parte económica y social, revisar los acuerdos a los que se llegaron en la parte económica y social. Dentro de las propuestas que se hicieron por la parte económica, ya que quedaron en blanco y negro, fue, por ejemplo, la revisión del impuesto rosa, que nadie toma en cuenta otra cosa que padecemos las mujeres, y es el hecho de que a las mujeres se nos sale más caro,
el simple hecho de ser mujer es más caro que ser hombre. Y no hablamos de la coquetería ni la vanidad. Hablamos de los gastos en toallas sanitarias, en cuidado personal. Bueno, tú recuerdas aquellos salud. Tiempos de la escasez. Por cierto, te tocó un papel difícil en ese momento. Sí. Bueno, yo creo que no era gratuito el que la escasez se acentuara en productos como eso. Como toallas sanitarias, copas menstruales, exactamente, desodorantes, productos de higiene personal. Una de las propuestas de ayer fue tomar el ejemplo de muchos países latinoamericanos donde se ha hecho una revisión de toda esta gama de productos y de exonerar de impuestos a todos estos productos porque precisamente a la mujer le sale mucho más cuesta arriba y mucho más caro el simple hecho de ser mujer. Eso también lo vamos a revisar. Eso fue parte de los acuerdos a los que se llegaron. Evaluar, por ejemplo, un mecanismo de incentivos para que las empresas trabajen en el tema de equidad y participación igualitaria de hombres y mujeres a todas las escalas de las empresas. O sea, hay varias propuestas interesantes en el tema fronterizo. Por ejemplo, las jóvenes, la joven Angélica Fleitas, que participó allí, proponía el tener trato especial con las mujeres migrantes y de frontera, que las que estaban regresando al país. O sea, y todo eso fue recopilado en el documento que la presidenta aprobó como acuerdos de esta reunión. Y creo que ahí pueden surgir cosas bien interesantes. María Carolina, nosotros nos hemos encontrado justamente en esta cantidad de instancias, iniciativas que desde distintos sectores se han promovido hace años, ¿no? ¿Cómo ves en este momento esta iniciativa? Porque también pues uno tercamente ha insistido en encontrarse, en hacer propuestas comunes, en buscar espacios para el diálogo, para resolución de los conflictos. ¿Es una iniciativa más? ¿Le ves futuro, incidencias en las políticas públicas, en las políticas nacionales? Mira, hubo algo muy impactante, hubo dos cosas que a mí me impactaron. Primero, que la presidenta se reconociera como mujer que había también estado expuesta a la discriminación y a situaciones difíciles por el hecho de ser mujer. Y eso generó una identificación con todas las que estábamos allí. Y segundo, que estableciera claridad en que quienes estábamos allí no estábamos para cambiar de forma de pensar, ni de ideología política. E hizo mucho énfasis en que yo no pretendo que me tiene sin cuidado por quién van a salir a votar una vez que ustedes salgan de este recinto. Mi invitación no es a que cambien de forma de pensar, sino a que juntas trabajemos por un país mejor. Y yo creo que esa es la gran invitación, y siento que el que en este momento venga precisamente de quien está dirigiendo los destinos del país puede tener como un halo más de esperanza de que sí se puedan llegar a cosas importantes. ¿Y cómo ves la voluntad de avanzar hacia ese objetivo? Porque también durante todos estos años, porque tenemos unos cuantos años conociéndonos y encontrándonos en espacios, pues uno ve que de repente hay gente que se sienta a la mesa, pero en la misma mesa su expresión corporal indica que no está dispuesta ni a cambiar, ni a aportar, ni a aceptar al otro. Bueno, mira, siempre vamos a tener detractores. Allí hubo gente de lado y lado que y ya hoy me han llamado y me han dicho qué hacías tú allí, porque estabas cuestionando. Pero como tú dices, nosotras no desistimos, o sea, si insistimos y volvemos y repetimos. ¿Por qué? Porque en algún momento lo vamos a lograr. Espero que esta sea la oportunidad donde logremos muchas cosas para tantas mujeres que realmente necesitan apoyo, necesitan reconocimiento y necesitan salir adelante en la construcción de un país que no puede esperar más. Ciertamente, porque además hemos vivido momentos muy difíciles que no queremos que se repitan. No, para nada. O sea, estamos comentando, por ejemplo, ese tema
de aquellos años de la escasez donde justamente se nos castigó más por ser mujeres, porque cosas como la escasez o ausencia a veces total de productos como toallas sanitarias o copas menstruales, o bueno, hay que ver las situaciones que se vivieron en esos días, en esos tiempos. María Carolina, siempre es un gusto conversar contigo. Yo quisiera terminar con tu mensaje. ¿Cuál es tu mensaje? No solamente a las mujeres, a las madres, a las esposas, a las hermanas, a las amigas que nos están escuchando, sino también a los hombres, al país en general. ¿Qué le dices tú hoy a quienes nos están escuchando? Y que todos apostamos al futuro, porque, bueno, lo que pasó, ya pasó, y no lo podemos cambiar. Pero no queremos que se repita. No queremos que se repita, y tenemos ante nosotros una extraordinaria oportunidad de cambiar nuestro futuro, de escribirle una historia diferente a nuestros hijos, a nuestros nietos, y sobre todo de hacer Venezuela de nuevo atractiva para quienes se fueron y hoy están evaluando el regresar. Entonces, no desistamos, no desmayemos en construir oportunidades, en construir puentes, porque son los puentes los que nos van a permitir encontrar soluciones. No podemos seguir destruyendo esos canales que se abran. Vamos a trabajar todos juntos. El país lo reclama, el país lo necesita, le urge. Y tú y yo somos de las que siempre hemos estado allí dispuestas a hacerlo, y vamos a seguirlo estando, y sabemos que cada vez somos más. Así es, muchísimas gracias a María Carolina. María Carolina Uzcategui es ingeniera, es empresaria venezolana, fue presidenta de Concecomercio en unos años muy difíciles, por cierto. 17, 19. Sí, señor, fueron años bien complejos. No quiero terminar nuestro programa hoy sin hacer dos comentarios. Uno de ellos tiene que ver con la ola demócrata que está pidiendo juicio político contra Donald Trump. Más de 85 miembros de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos ya se han sumado a esta solicitud de activar la enmienda 25 de la Constitución norteamericana, o hacer un impeachment, posibilidad que además podría concretarse si en las elecciones de medio término previstas para noviembre los demócratas arrasan como se podría esperar. Pero además hay un aniversario que no quiero dejar pasar, justamente a propósito de esta conversación que hemos tenido sobre la necesidad de diálogo, de reconocimiento, de reconciliación nacional, porque se están cumpliendo justamente hoy 32 años de una de las masacres más brutales que ha vivido la humanidad, que ha sido documentada, que fue la masacre contra los Tutsis en Ruanda. Más casi 1 millón de personas fueron asesinadas en unos días terribles, después de que desde varios medios de comunicación se llamó al asesinato de esta etnia en este país africano. El comentario para que no olvidemos que esas cosas pueden pasar y que no queremos que en Venezuela suceda una cosa como esta. Despedimos nuestro espacio. Por el día de hoy hemos estado trabajando para ustedes. En la producción está Sandra Rodríguez, en los controles está el controlador aéreo Leonel Montilla, y en la conducción Esther Chiaro, una producción de Unión Radio. Hasta mañana.